ni por Lima ni por el Comité Regional de Tierra y Libertad, sino deberían ser candidaturas que deberían ser debatidas y discutidas en cada provincia. Que las candidaturas estén al servicio de la unidad y no al revés, la unidad al servicio de las candidaturas. ¿Cuánto están pagando a los maestros? ¿Cómo están formando a los estudiantes? ¿Usted se queda con Marx o Keynes? Y por su procedencia eclesiástica, supongo que debe controlar muy bien el ego que tiene. Entonces... Entre las dos principales cabezas, digamos, de este movimiento que podría ser o son Gregorio Santos y usted, Marco Arana, por ser los más mediáticos por lo menos, todos concuerdan que hay más diferencias que coincidencias en sus propuestas, en sus proyectos, aparentemente. ¿Usted qué piensa? Justamente el Frente Amplio lo que pretende reunir son las diversas voces, miradas, experiencias, aproximaciones que hay desde las diversas fuerzas de izquierda, tanto políticas como de las organizaciones sociales, y por tanto es normal que hayan ciertas discrepancias o aproximaciones diversas a un mismo problema. Pero justamente eso va a resolverse en el marco de la discusión de una propuesta programática unitaria, consensuada. Hacia eso vamos, y en ese sentido, por ejemplo, son muchas más las afinidades y las coincidencias que las diferencias. Creo que hay un cambio importante de la visión tradicional de las izquierdas hacia la complejidad y la riqueza de la problemática actual, es decir, no se puede pretender solamente una agenda de justicia social, que ha sido siempre la preocupación central de las izquierdas tradicionales, sin a la vez promover lo que los ecologistas llamamos una agenda de justicia ecológica. Pero no son agendas excluyentes, sino por el contrario, son complementarias, más aún en contextos como los latinoamericanos o los de los países del sur, donde los problemas ambientales van a causar mayores impactos en los sectores más pobres. Entonces, si las izquierdas tradicionales pretenden reivindicar y resolver los problemas que afectan a los sectores más pobres, sin duda no van a poder hacerlo sin resolver y dar una respuesta adecuada a los problemas ambientales en los sectores más pobres. Y yo creo que eso es justamente el nivel de encuentro y de enlace que va a haber, y hacia eso caminamos. Sí, y justamente de eso le quería preguntar también, aprovechando sobre el Partido Verde en Brasil. Justamente hace poco también estos movimientos que ahorita se han manifestado contra el Mundial de Fútbol que va a haber. Sí, o contra las grandes empresas. Claro, el partido del PSOL y un movimiento de jóvenes que se llama Juntos. La otra vez tuve la oportunidad de conversar con un dirigente del PSOL, lo entrevisté y él justo también se quejaba del Partido Verde de allá, que está pues fusionado con Natura, que le está poniendo bastante dinero el grupo Natura, y que Natura tiene bastantes denuncias, por ejemplo, contra el medio ambiente, tiene de explotación a los obreros. Natura, una gran empresa. Mi pregunta es, ellos que van ya más tiempo con ese movimiento verde, capitalismo verde, podríamos llamarle, ellos ahora han reventado el chupo porque siempre se acomoda el poder económico para lograr controlar. ¿Cómo ustedes pretenden darse este movimiento? ¿Cómo pretenden evitar eso para que el que sufra el último es el pueblo, ¿no? La relación que podemos y debemos establecer con la naturaleza no puede ser por entero conservacionista. Hay que mirar, hay que zonificar en qué lugares sí, en qué lugares no. Por eso el conservacionismo es importante, pero no es suficiente. Hay un segundo enfoque que creo es el que se está cuestionando, y he escuchado esas críticas de activistas ambientales en el Brasil, que es un enfoque más ecoeficientista, es decir, todo puede ser alterado tecnológica y científicamente. La ciencia y la tecnología tienen soluciones para todos los problemas de afectación de los recursos naturales. En esa lógica uno podría decir, bueno, entonces estamos de acuerdo con la manipulación, por ejemplo, genética de la Monsanto, podemos estar de acuerdo entonces con los biocombustibles, etc.
y nosotros decimos no, ¿no? El capitalismo pretende comercializar todo, incluso esta llamada economía verde, ¿no? Y nosotros más bien en Tierra y Libertad estamos apuntando hacia una perspectiva que llamamos ecopolítica o ecopopular o ecolibertaria en el caso de Tierra y Libertad. ¿Y qué es lo que se señala? Desde esta perspectiva más profunda nosotros señalamos que es importante retomar los aportes del conservadurismo o del conservacionismo ecologista, porque hay áreas, hay zonas en las que efectivamente hay que establecer zonas rígidas de conservación ecológica, pero no podemos establecer una relación fetichista con la naturaleza. En segundo lugar, nosotros frente al tema ecoeficientista, efectivamente habrá circunstancias, condiciones y lugares donde se puedan hacer intervenciones y donde los impactos ambientales puedan ser manejados adecuadamente. Por ejemplo, ¿nos podría dar un ejemplo? Sí, podemos dar ejemplos. Por ejemplo, ¿preferiríamos mega hidroeléctricas o preferiríamos medianas y pequeñas hidroeléctricas para resolver los problemas de demanda energética? Yo le hago una pregunta, unos 3 ejemplos más actuales, o no actuales, más mediáticos. El caso, por ejemplo, de la minería acá en Cajamarca, Conga, por ejemplo, el gas en la zona del Cusco y los petroleras en la Amazonía. Sí, un comentario sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, petróleo en la Amazonía debería ser un tema con altísimas restricciones. En zonas como el lote 88, por ejemplo, uno tiene que decir, si allí hay una reserva protegida y hay pueblos indígenas que necesitan preservarse y no deben ser destruidos, donde hay tan poco estudio sobre la biodiversidad y hay alta fragilidad ecosistémica, allí debería prohibirse la exploración y la explotación petrolera. Un tema fundamental frente al tema del cambio climático es el cambio de la matriz energética. No podemos seguir produciendo o resolviendo el problema de la demanda energética sobre la base de grandes megarepresas que generan metano o violan derechos de comunidades, o sobre la base de termoeléctricas que generan gran emisión de CO2. Es preferible usar el gas natural. Ahora, evidentemente todas estas actividades van a tener impactos ambientales. Entonces lo que hay que escoger son los impactos ambientales de menor escala o los que se pueden remediar de mejor manera. Y por eso es muy importante que el gas natural del Cusco pueda contribuir al cambio de matriz energética en el Perú. Permitir otro megaproyecto en una zona de alta vulnerabilidad ecosistémica, además de alto impacto sobre los recursos hídricos, como pasa en el proyecto Conga, uno tiene que decir no. Ahí hay que ver dónde se puede hacer minería y dónde no se puede hacer minería, con qué tecnología se puede hacer minería, de qué tamaño se puede hacer minería, con qué controles ambientales se puede hacer minería. Combinemos la mirada del ecologismo conservacionista. Allí donde no es posible ningún tipo de actividad, debe prohibirse la actividad. Miremos los aportes del ecoeficientismo. Allí donde exista la tecnología, la ciencia, para hacer bien las cosas, hágase. Y miremos este enfoque más ecopolítico. Es decir, se va a hacer actividades extractivas de alto impacto con violaciones de derechos humanos de las comunidades, sin tomar en cuenta su derecho a consulta, sin mirar otras alternativas de desarrollo, nosotros decimos no. Entonces de lo que se trata es de generar nuevos marcos institucionales, nuevos marcos jurídicos que permitan procesos de consulta a las poblaciones. Las críticas más fuertes que tiene Tierra y Libertad es de que es solo Marco Arana. Eso se conoce. Y eso es lo que dice, por ejemplo, la gente del MAS, de Patria Roja, ¿no? Dice, y los de Tierra y Libertad dicen pues que sobre Patria Roja que es su vieja costumbre, tienen miedo a su vieja costumbre de acaparar puestos y de designar a dedo. ¿Cómo van a prever eso? Tierra y Libertad está creciendo en diversas regiones del país, y no solamente sectores rurales o amazónicos, sino sectores urbanos, además de una manera intergeneracional. Así que creo que es bastante desacertado pensar que Tierra y Libertad se construye como el partido de una persona, porque además estatutariamente Tierra y Libertad está buscando
una renovación de los discursos y de las prácticas políticas. Para comenzar, por ejemplo, el coordinador de Tierra y Libertad no puede reelegirse en un periodo siguiente, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo. Para comenzar, Tierra y Libertad no tiene coordinadores o fundadores vitalicios. Tierra y Libertad, en todo caso, tiene una coordinación nacional y 2 coordinaciones alternas. Sí es verdad que hay una preocupación que tiene que ver, por una parte, con, ya se ha puesto en marcha el mecanismo y está en el ambiente el tema de las elecciones del próximo año, y ya están surgiendo varias precandidaturas en provincias, ¿no? Entonces el tema es ver que esas precandidaturas, desde la perspectiva de Tierra y Libertad, esas precandidaturas no deberían ser designadas a dedo, ni por Lima ni por el Comité Regional de Tierra y Libertad, sino deberían ser candidaturas que deberían ser debatidas y discutidas en cada provincia, y que se cumplan 2 requisitos. Uno, que no sean candidatos que hayan estado vinculados con temas establecidos de corrupción, o 2, que hayan estado comprometidos con temas de violencia política. La declaración de construcción del Frente Amplio, donde está el MAS o el PC y el PS y otras fuerzas políticas, han hecho de esa declaración de que no se permitirán candidaturas ni liderazgos provenientes de la corrupción o provenientes del violentismo político. Hay un acuerdo básico, es uno de los elementos fundacionales del Frente Amplio y que luego tiene que replicarse en las diversas regiones del país. Y sobre la lucha que siempre se da, lucha de egos, podríamos decirlo así, Pata Roja es bastante conocido porque tiene, bueno, egos casi intocables, ¿no? Sempiternos. Y bueno, usted lo conocemos por su procedencia pues, eclesiástica. Supongo que debe controlar muy bien el ego que tiene. Entonces, pero en ese panorama futuro, ¿cree que podría haber problemas? A ver, si antes un problema para la unidad de las izquierdas, estoy refiriéndome a los años 80, fue fundamentalmente de carácter ideológico, uno de los problemas que podría encarar la actual alianza de las izquierdas efectivamente es el carácter personalista o los caudillismos que pudieran haber en los espacios regionales o nacionales, ¿no? En ese sentido, una propuesta de Tierra y Libertad es que las candidaturas estén al servicio de la unidad y no al revés, la unidad al servicio de las candidaturas. Y por eso es que el Frente Amplio viene proponiendo como mecanismo varios elementos. Lo primero es que no se acepten una suerte de candidaturas naturales. Todas las candidaturas y los liderazgos deben ser legitimados y construidos. Y por tanto, el mecanismo que proponemos es que sea un mecanismo de elección de primarias, en proceso de primarias internas, en la cual lo que puedan haber son precandidaturas. Pero rechazamos, y creo que hemos dado una muestra importantísima en las elecciones internas que han habido en Lima, el hecho de decir, Tierra y Libertad tiene la inscripción, y entonces Tierra y Libertad impone el candidato. Nosotros lo que estamos diciéndole, tanto a Fuerza Social, le estamos diciendo al Partido Socialista, al Partido Comunista Peruano, a los compañeros del MAS y a las demás organizaciones políticas, bueno, si todos o muchos de ellos tienen la posibilidad y además el derecho constitucional de presentarse o aspirar a ser candidatos, que sean candidatos de un proceso de elecciones internas en el cual el proceso sea definido por un militante y un voto. Haciendo una autocrítica, aceptará pues que el TIL no ha tenido un arrastre muy masivo, ¿no? Y los analistas dicen, ¿cómo va a enfrentar Tierra y Libertad? Una cosa es Lima y otra cosa son las provincias. ¿Tienen como Tierra y Libertad, tienen algún proyecto para poder superar ese problema? ¿O bueno, con esta alianza? En principio habría que ver cuán informados están los analistas, ¿no? Porque Tierra y Libertad, donde más comités tiene en todo el Perú, es en Lima. Cuando Tierra y Libertad se funda, una de las primeras preocupaciones, incluso de los propios compañeros que fundan Tierra y Libertad en las urbes, es, ¿y esta propuesta ecológica, ¿no? va a calar en las ciudades, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el proceso está moviéndose en una dirección en que lo ecológico no es solamente importante para los campesinos o los amazónicos,
sino comienza a ser un tema fundamentalmente urbano. Uno de los temas, por ejemplo, que comienza a plantearse en Lima de manera seria, ya no es solamente el tema de cómo llevar más agua a Lima, sino el tema de la sostenibilidad de la ciudad. Y en ese sentido toda la preocupación, por ejemplo, sobre el aprovisionamiento del agua potable para más de 1,5 millones de limeños que carecen de agua potable, tiene que ver ya no solamente con el tema de si se privatiza o no se privatiza, como plantean sectores de la derecha CEDAPAL, sino además cómo se protegen las fuentes de agua que van a abastecer a Lima, que es una de las 3 ciudades del mundo que están ubicadas en zonas de desierto. ¿Usted cree que si se privatiza el agua, se podrían defender estas zonas? No, de ninguna manera. O sea, Tierra y Libertad plantea que el agua es un derecho humano y por tanto la provisión de servicios públicos como el agua deberían mantener su carácter público. Es más, nosotros consideramos que hay un tema fundamental que tiene que ver con la recuperación del río Rima, que tiene que ver con la protección de las cabeceras de cuencas para abastecimiento de agua de las ciudades, que tiene que ver con la protección del valle, que tiene que ver con políticas que eviten la sobreexplotación de las aguas subterráneas o la contaminación de las mismas, como ha pasado en Ica con las agroexportadoras, o como ha pasado con las denuncias que hemos conocido, por ejemplo, de las fábricas de pinturas, ¿no?, en el Cono Norte, que están contaminando las aguas subterráneas de Lima. ¿Y sobre la educación, privada o pública? ¿Por qué los peruanos debemos estar negados a la posibilidad de tener educación pública de excelencia? Muchas veces se habla de la educación y del modelo brasilero, en muchos de los casos empresarios que admiran el modelo brasilero en este nivel, y poco dicen, por ejemplo, sobre la importancia que la educación pública tiene en el Brasil para el Estado brasilero. En el Perú, sin duda, hay todo un tema relacionado con recuperar la educación pública de calidad en los sectores, en todos los sectores, ¿no?, inicial, básico, regular, superior, y en ese sentido devolverle a las universidades públicas su calidad y su esmero. Algunas han mantenido, como la Universidad Nacional de Ingeniería, altos estándares, la Universidad Agraria. Los problemas que tienen son superables, y lo que sí tenemos que mirar es que, a diferencia de lo que está planteando Acuña y un sector de universidades privadas, la educación no puede ser un objeto de lucro desmedido, y el Estado no puede ceder su rol protagónico en la educación pública como está ocurriendo hoy, que lo que están queriendo hacer es asfixiar y desprestigiar la universidad o la educación pública a raíz de la crisis que hay, para proponer como salida los negocios en todos los sectores de la educación. Eso es algo con lo que Tierra y Libertad está totalmente en desacuerdo. Sí, pero si se mantiene la educación privada, eso significa que hay una marginación, se podría decir clasicismo. O sea, la gente que tiene dinero puede tener mejores cosas de repente, o si no, puede tener algo distinto a los demás. ¿No cree eso que es muy peligroso en los jóvenes sobre todo, que se están formando? A ver, en principio la apuesta tiene que ser por educación pública de excelencia. Por el contrario, yo creo que si tenemos una educación pública de excelencia, lo que va a pasar es lo que pasa en países europeos, o lo que pasa en el propio Brasil o en México, por ejemplo. Mucha gente prefiere ir a la educación pública, que es de mejor calidad, y la educación privada más bien queda como un elemento accesorio, complementario, al que sí yo creo que hay que cambiarle ese carácter completamente crematístico, rentista, de hacer negocios con la educación pública. Aquí no se trata de decir educación pública para los pobres, educación pública de baja calidad para los pobres, y educación privada de alta calidad para los ricos, porque no es verdad. La mayor parte de universidades privadas que hay en el Perú ofrecen muy mala calidad de servicios. Están sirviendo más bien para enriquecer a los dueños de la universidad privada, pero ¿cuánto están pagando a los maestros? ¿Cómo están formando a los estudiantes? El cambio constitucional. ¿Qué quiere Tierra y Libertad? Muchas personas quieren el cambio de constitución, que no se puede mejorar el Perú sin un cambio constitucional. ¿Usted qué piensa? Tierra y Libertad apuesta por un cambio constitucional. Lo que estamos y lo que vamos a discutir en el Frente Amplio es
de qué naturaleza y cómo se va a hacer ese cambio constitucional. En principio, por ejemplo, hay una declaración ético-política en la que yo creo que todos estaremos de acuerdo, es que esta constitución es fruto de un régimen espurio, fue fruto de una dictadura, de un autogolpe, ¿no? Y de un régimen profundamente corrupto. Y en ese sentido hay un tema ético-político en relación a la legitimidad de la Constitución. Y yo creo que ahí hay un consenso. En segundo lugar, ¿cómo se va a hacer el cambio constitucional? ¿Es necesario simplemente ganar el Ejecutivo para hacer un cambio constitucional? No, la Constitución señala que se pueden cambiar de diversas maneras la Constitución. Una de ellas es por iniciativa legislativa del propio Congreso. Hemos visto en los últimos 20 años que ningún gobierno o ningún presidente que ha tenido el Ejecutivo ha tenido la mayoría necesaria para hacer la reforma constitucional a partir de una mayoría congresal. Entonces, un tema, por ejemplo, fundamental para el Frente Amplio, si nos proponemos el gobierno, será convencer a la población del Perú, a los ciudadanos que votan, que nos den una mayoría congresal. Teniendo una mayoría congresal, se podría introducir estos cambios. En segundo lugar, hay que distinguir, ¿hay que cambiar todo en la Constitución o hay que introducir cambios allí donde sean necesarios? Yo creo que hay que entrar en un detalle fino de qué cosas se pueden cambiar de la Constitución. La otra fórmula es un referéndum, ¿verdad? Con la parte económica, con una población multitudinaria. La parte económica. Y otro es el tema, por ejemplo, del capítulo económico de la Constitución. Es evidente que el capítulo económico de la Constitución, cuando señala, por un lado, en relación a esta situación que había habido en el país, de la existencia del Estado actuando como actor económico, con empresas públicas que muchas veces servían para el clientelismo político y eran ineficientes, la reacción de la mayor parte de los ciudadanos del Perú, y hay que salir a preguntarle a la calle, a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se creen empresas estatales para que los gobiernos coloquen a sus partidarios allí? Nadie, ni yo, vamos a decir que estamos de acuerdo con esa manera como se desvirtuó la empresa estatal. Pero sí, los ciudadanos son informados de que hay empresas estatales eficientes, que se van a manejar con un sentido gerencial, que van a estar libres de la intromisión política de los gobiernos de turno, porque son empresas estatales, no son empresas gubernamentales. Lo que pasa es que la propaganda de las políticas y de las empresas inspiradas en las políticas neoliberales, lo que han hecho es identificar la empresa estatal con empresa gubernamental, y los gobiernos que han pasado en el Perú, como en otros países, han hecho de las empresas estatales empresas gubernamentales que las manejan a su capricho. Nadie olvida que Alejandro Toledo convirtió, por ejemplo, Petroperú en su caja chica, incluso para remodelar el Valle de Palacio de Gobierno, digamos, o que la Prismo colocó en todas las empresas estatales a toda su clientela política. Eso nadie lo olvida. Sin embargo, hay que decirle al Perú, por ejemplo, Petroperú es una empresa estatal. ¿Es eficiente? Sí, es eficiente. Hay empresas estatales en Brasil, en México, en Francia, en España, en Alemania, que son altamente eficientes, sí. ¿Por qué no podemos tener en el Perú, cosa que la Constitución fujimorista prohíbe, salvaguardado el derecho de la intervención del Estado en aquellos sectores de la economía de manera eficiente? No hay razón. Deberíamos privilegiar las diversas formas, y en eso yo sí le concedo atención a empresarios que tienen la preocupación de la estatización de la economía. Hay empresarios que se mueren de miedo de que un gobierno de izquierda estatice la economía. Y hay sectores que efectivamente pueden plantear que la solución, como lo hacían Tauro Humala o Ollanta Humala en 2006, que la solución era la estatización de muchos sectores de la economía. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más dinámica y más compleja. Que el Estado intervenga en sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo energía. Petroperú, ¿por qué la están asfixiando como la están queriendo hacer ahora y quisieran desmembrarla y quisieran esto que no exista? Pero justamente la constitución de Fujimori es criticada y es maligna o perjudicial ha sido
por darle una constitución meramente mercantilista. Así es. Entonces, a lo que yo voy es, ¿el Estado puede intervenir en sectores de la economía? Sí, y eso no está en la Constitución fujimorista. Por el contrario, lo que dicen en el capítulo económico es que el Estado solo debería intervenir en aquellos casos donde la actividad privada no puede llegar, y si quisiera intervenir en alguna actividad, tiene que tener una ley expresa para hacerlo. Los lobbies empresariales nunca permiten que el Estado pueda salvaguardar sus actividades económicas. Por ejemplo, han hecho todo lo necesario y todo lo posible para la ineficiencia de NAPU. Y entonces convertir en NAPU, no querían que se invierta en grúas, porque eso era en grúas pórtico, porque eso era la intervención del Estado en la economía. Y luego se quejaban de que el ENAPU no está proveyendo adecuadamente los servicios de grúas, y por eso son ineficientes, y entonces que se privatice. Entonces el Estado no puede caer en ese juego. Lo que tiene que ver es, hay sectores de la economía donde el Estado puede intervenir. Uno. Dos, las empresas privadas y el sector económico privado debe ser salvaguardado por el Estado. Tres, hay formas de intervención mixta en las que puede intervenir el capital público y el capital privado. ¿Por qué no? Y hacerlo de manera eficiente. En tercer lugar, hay sectores donde no necesariamente puede ser actividad privada pura, puede ser actividad cooperativa. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta que la economía no es ultra neoliberal o mercantilista capitalista, es decir, de empresas que tienen hacia afuera el discurso de que son privados, pero a la hora de la hora, como lo has mencionado, cuando les va mal, socializan, ¿no?, las pérdidas, estatizan las pérdidas, y las ganancias siempre las privatizan, que es la gran trampa y el gran cinismo de la crisis financiera o de la crisis de las crisis económicas que hemos tenido últimamente a nivel mundial. Pero sabemos que el socialismo y el capitalismo, la diferencia máxima es justamente en el programa político, económico político. ¿Usted se queda con Marx o Keynes? Yo creo, a ver, es importante lo siguiente. Terminemos con esta primera idea, y allí no soy en realidad original, estoy retomando la propuesta del pensamiento complejo que se ha planteado claramente, por ejemplo, Edgar Morin, cuando dice: hay que recuperar del liberalismo el respeto de las libertades, ¿no? Y eso nos viene de la Revolución Francesa, que no fue revolución socialista, fue una revolución liberal. Hay que recuperar del socialismo los temas de la justicia social, y hay que recuperar del ecologismo el cuidado de la naturaleza y la sobrevivencia de la especie, hay que asegurarla. Entonces, creo que no se trata de socialismo o capitalismo, se trata de recoger lo mejor de la tradición liberal, el respeto a las libertades, lo mejor de la tradición socialista y la búsqueda de la justicia social, y se trata de incorporar este componente nuevo, indispensable, de la sostenibilidad y la protección ecológica. O sea, podríamos decir que Marx ya es anacrónico. Marx tiene elementos que tienen que ser recuperados, como por ejemplo la dinámica del capital, ¿no? A mí me alegra, por ejemplo, que hace 3 años uno leía en la BBC de Londres, por ejemplo, que El Capital había vuelto a ser el libro más vendido. ¿Por qué? Porque frente a las crisis que están ocurriendo, hay que entender, uno de los mejores estudios y de la mejor comprensión del capitalismo ha sido diseñada por Marx. Lo que pasa es que aquí, en el Perú, una banalización del pensamiento marxista ha hecho pensar marxismo es Abimael Guzmán, ¿verdad? Entonces, y con eso han satanizado la importancia del marxismo, o que en este momento está teniendo el neomarxismo, para comprender las crisis financieras y la solución y la búsqueda de respuestas a la misma. Pero evidentemente Marx respondió a una época, a un contexto histórico, y yo creo que ahora tenemos nuevas formas de pensamiento y de comprensión de la realidad que tienen que ser aportadas, y los elementos que tendrán que tomarse de determinadas escuelas económicas tienen que fusionarse para buscar soluciones adecuadas a nuestra realidad. Nosotros no podemos seguir pensando con cabeza ajena. Claro, o sea, podríamos decir que Marx en la actualidad, en su gran capital, el Capital, podría aceptar una economía mixta.
Bueno, no hay en este momento estadistas o analistas que se reclamen de tradición marxista que no acepten formas mixtas de la economía. O sea, los gobiernos de izquierda en América Latina, todos ellos vienen, o casi todos ellos vienen de una tradición marxista. Y sin embargo uno podría reclamarles que incluso algunos de ellos resultan como que demasiado capitalistas, digamos, ¿no? Pero es que hay que adaptar el pensamiento a la realidad, y una cosa es además que hay que tener en cuenta, ¿no? Es la capacidad de gestionar adecuadamente el Estado y entender que el Estado no es solamente una beneficencia de redistribución de riqueza, si es que el Estado a su vez no tiene instrumentos para garantizar y generar la riqueza que pasa por la economía y la intervención de lo privado. El problema que tenemos, y este es el grave problema que estamos viviendo en el Perú, es que lo privado se sobrepone a lo público o niega incluso lo público. Y tenemos un Estado que está casi decorativo, que es ineficaz o ineficiente, y muchas veces está guiado por los grandes intereses de pequeños grupos de poder, que es a donde hemos llegado. Pero yo creo que ningún Estado moderno de izquierda va a negar el rol que tiene el capital y que tiene la inversión privada. El problema es que no será bajo las reglas y el dictado de 4 o 5 grupos de poder económico o de la corrupción que muchos de estos grupos de poder económico consideran que tienen derecho a implementar en relación a estados débiles.